llevamos 7 enseñanzas de cómo hacer un discípulo. Discípulos que hacen discípulos, y esa es la idea, no es otra. Que usted como discípulo, que yo como discípulos, a través de la Biblia, hermanos, entendamos cuál es nuestra finalidad, cómo hacerlo, las barreras, y así, hermano, ser más proactivos, eficientes a la hora de presentarle el mensaje del evangelio a la familia, a los amigos, al vecino y demás. Es decir, de aquí a que culminemos, oro al Señor de que cada uno de nosotros pueda, hermano, asumir este reto que el Señor nos ha lanzado ya casi hace un mes o 2 meses casi, gloria al Señor. Es para que todos nosotros, hermanos, entendamos lo que Dios quiere hacer en la iglesia. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? A su nombre sea la gloria. Y la 7ª entrega yo la he llamado, hermanos, cuando el dolor se sienta en la mesa del discipulado. Cuando el dolor se sienta en la mesa del discipulado. Y esto gira en torno a la doctrina del sufrimiento, a la doctrina de la soberanía de Dios en ese sufrimiento, y cómo nosotros le podemos decir a ese nuevo creyente, cómo le podemos adoctrinar que en medio del sufrimiento también hay victoria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Y vamos a aprender hoy, hermano, es mi intención el ser no solamente formados doctrinalmente, sino también a ver el dolor desde la óptica del corazón, desde la óptica de la misericordia. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Es decir, hasta este punto lo que hemos dicho es que un ser humano puede guiar a otro ser humano en el camino del Señor. Un discípulo puede guiar a otra persona real. Estoy hablando de personas reales, de personas que sufren, que tienen una enfermedad, de personas que pueden estar confundidos doctrinalmente. Otras personas quizás tienen un sistema de pensamiento allí como aledaño al mundo, con la información y la formación de a espaldas a Dios, como es de costumbre nosotros, ¿verdad? Que hablamos con personas, las personas tienen conceptos, las personas tienen formas de ver el ser hombre, el ser mujer o un tercer sexo. ¿Cómo nosotros vamos a abordar a esa persona? ¿Cómo nosotros vamos a discipularla y a traerlas a la iglesia? Entonces, si esas personas reales tienen necesidades reales, nosotros tenemos que entender ese principio. El dolor, hermano, no es una excepción de la vida cristiana. El dolor es una plataforma para encontrar al Señor en su reino. A su nombre sea la gloria, hermano. La pregunta entonces que abordaríamos en esta hora, o que vamos a girar en torno a esa idea en este mensaje, no es si vamos a alcanzar a personas heridas, sino es cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo haremos? ¿Verdad? Porque si viene alguien con un dolor que se le murió a alguien, y eso, hermano, es doloroso para cualquier persona. Yo he visto a hermanos discipulando o dándole la palabra diciendo: viste, eso fue porque nunca se arrepintió y se fue para el infierno. O en su defecto nos vamos al otro espectro, ¿verdad? Y decimos: oh, mira, él fue tan bueno y se va para el cielo después de haber sido un borrachón, un mujeriego o aquellas otras cosas que lo condenan. Entonces tenemos que tener un equilibrio, y ese equilibrio lo hace la palabra del Señor. ¿Cuántos me dicen amén, hermano? ¿Cómo lo vamos a hacer bíblicamente? Sin ignorar el dolor, pero tampoco, hermano, ser tan blandengue que a la final lo que nos convertiríamos es unos como especie de terapeutas sin cruz, sin evangelio, sino todo bien, fuera el dolor, fuera el sufrimiento, amor y paz, amor y paz. Y eso es lo que estoy viendo en algunas iglesias, incluso nosotros mismos, cuando estamos discipulando. Frente a esa situación no sabemos qué hacer, ¿verdad? Está como un día que me invitaron a
dirigir un culto fúnebre, pero esa persona que estaba en el ataúd nunca fue cristiana. Pero yo no iba a ir con palos y centellas, yo tenía que ir a mostrar la realidad de ese cuerpo a las personas. Ya al fallecido yo no podía decirle nada, pero sí a las personas que estaban vivas, que había una esperanza y esa era una realidad, ¿verdad? Me acuerdo tanto que yo tenía más miedo que los que estaban ahí, pero estaba cerca y yo le decía, aquí el ejemplo de uno que puede elegir la vida o la muerte, y de eso se trató la enseñanza. Entonces, no quiere decir que lo sepamos hacer, como que con esta formación, pastor, ya voy a abordar todos los temas como tal. No tenemos que aislarnos del Espíritu Santo, que sí conoce la verdad y puede darnos la verdad en esas circunstancias. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? El poder, la unción como tal para ir hasta esa persona y decirle, aleluya, mostrarle el mensaje del evangelio. ¿Cuántos me dicen gloria a Dios, hermano? Levante sus manos y dé gloria al Señor. Así que, hermanos, ya saben el límite. No vamos a ser jueces sin compasión, pero tampoco, hermanos, vamos a regalar el mensaje del evangelio. Tenemos que ser fieles a lo que el Señor nos ha dicho, porque si queremos crecer sanamente, tenemos que enseñar sanamente. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, mi primer punto sería, vamos a entender la herida que está pasando la persona, a entenderla. Pero ojo, entenderla no es idolatrarla, no es apechicharla. Vamos a entender la herida, pero no a idolatrarla. Vamos a Gálatas, por favor, en el capítulo número 6. A su nombre, hermanos. Gálatas capítulo 6, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Usted continúe sentado, no se preocupe. Voy a citar textos aquí y allá para que usted entonces lo escriba, lo señale y lo pueda estudiar como devocional. Usted lo pueda también abrir y estudiarlo igualmente. Mira cómo dice la escritura. Hermanos, si alguno es sorprendido, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, mira que le está hablando una iglesia espiritual. Ustedes que son espirituales, restauradlo. Subraya esa palabra. Restauradlo con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. Me gusta esto porque no vas a elevarte mucho, pero tampoco vas a pordebajearte. Vas a tener ahí, ¿verdad?, concordato con la persona. Mirándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, como te dije que miraras esa palabra, restauradlo, es una palabra interesante, es una palabra que fue usada comúnmente en el argot de la medicina y sobre todo en esas urgencias cuando le tocaba al médico restaurar el hueso partido. Y yo no sé si a ti te gusta ver estos programas, pero a mí me encanta, incluso cuando los programas de medicina y de que hacen cirugías y demás. Pero yo trabajé cierto tiempo asesorando a un par de médicos cirujanos. Ellos andaban ocupados en una clínica importante en Barranquilla y ellos andaban en quirófano. Y a mí me tocaba ir hasta la puerta del quirófano. O sea, lo que me separaba era una puerta que más o menos tenía un ventanal así como el de la iglesia, ¿verdad? Y yo, mientras esperaba el turno, me ponía a ver cómo era que le metían el clavo a esa persona que acababa de partirse la pierna. Mis gustos son como muy raros, ¿verdad? Pero, ve, hermano, para no ser tan gráfico, es como si el mecánico o un obrero tomara un tornillo eso bien grande y partiera ese hueso, ¡pum!, y metía ese clavo, ese tornillo, ahí atravesaba ese hueso para fijarlo. Esa es la idea de
que el apóstol Pablo usa aquí, ¿verdad? No soy griego y se me puede trabar la lengua si le menciono el término, pero esa palabra era usada para restaurar un hueso fracturado. Y mira que es difícil restaurar un hueso. Mira el tiempo que se demora cuando el niño se parte el brazo. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que inmovilizarlo, lo enyesan. Porque si se mueve mucho, ¿qué pasa? El hueso no cierra, ¿verdad? No se restaura. Bendito sea el Señor. Entonces, lo que dice intencionalmente el apóstol Pablo es que ustedes que son espirituales, los médicos que están sanos, levanten la mano los que están sanos espiritualmente aquí, hermano. Ustedes que están sanos, ahora van a restaurarle. Dice con espíritu de mansedumbre. Ese hueso es duro, pero así como es duro, necesita clavos duros. Así como la herida es, así mismo tenemos que entenderla. Y también en este sector donde yo laboraba, me tocó ir también a asesorar, a tener una mesa ahí en una conferencia de cirujanos, y había un espacio de tiempo en donde yo no estaba haciendo nada. Entonces me fui allá a escuchar, a ver qué le estaban enseñando a grandes cirujanos de Barranquilla en ese lugar. Tuve el privilegio de estar ahí en una de esas bancas, y cuando el médico estaba enseñando que dependiendo la infección que tiene la herida, así entonces tenía que estar pendiente el color, la forma, para poder entonces atender el caso puntual. O sea, no vaya a decir usted que simplemente, yo tengo aquí una grieta, una herida, me voy a tomar cualquier cosa. El automedicarse puede ser contraproducente, porque no eres experto, no miras, ¿verdad?, toda la coloración, el estilo de sangre, cómo se coagula la sangre, y en fin. Y ellos comenzaron a decirme en sus términos, un momento que me perdí, pero le entendí eso, que desde que viene el paciente tienen que analizarlo, mirar si bota sangre o no bota sangre, qué nivel de infección. Ojo, el nivel de infección es importante, y hay médicos que dejan cierto grado de infección para que el cuerpo reaccione más rápido. Mira la importancia de esto. Entonces, lo que me llama la atención, y estaba estudiando en el griego esta palabra, es que tienes que tomarte el tiempo para venir precisamente a entender la herida. ¿Qué está pasando esa persona? ¿Por dónde? ¿Qué fue lo que causó? O sea, no el mundo no gira alrededor tuyo ni mío. Hay personas que también tienen problemas. Nosotros a veces no nos sentamos a hablar con alguien porque pensamos que nosotros somos los más importantes y no le prestamos atención. Nos importa a nosotros mismos, pero la otra persona lo que está haciendo es diciéndote, mira, los detalles de la conversación son muy importantes. Lleva allí, gloria al Señor, la intención de que esa persona que está escuchando se ignora a ella para prestarle atención a la otra, entendiendo la herida. Y miren lo que dice Pablo: restaurarlo con espíritu de mansedumbre. O sea, pegue ese hueso viejo, a su nombre sea la gloria. Duro, pero es posible. ¿Cuántas personas, hermanos, después de haberse partido un hueso, hoy, aunque estén cojeando, pero el hueso está firme? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Esa es la intención que Pablo está diciendo. No está diciendo que hay que desecharlo, está diciendo que hay que atenderlo. Y observa algo de lo que el texto está diciendo en su contexto de Gálatas capítulo 6, es en el contexto del pecado. Porque mira lo que dice: alguno fuere sorprendido en alguna falta. Ese es un contexto de pecado. Entonces, no es solo que la persona esté herida, es que si no le prestas atención,
su pecado lo puede llevar al infierno. Y esto es de vida o muerte. Si alguien ha caído, ese alguien, hermano, hay que prestarle atención. ¿Cuáles son sus reacciones? ¿Por qué está reaccionando así? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Escucha voces? ¿O en su defecto hay algo que lo está atormentando, el pasado, el recuerdo o algo? Hay que prestarle atención. Y eso, hermano, gira alrededor de personas que no somos orgullosas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Que nada más pensamos en que yo tengo el problema, mi hijo, mi papá, mi mamá, gloria al Señor, y nos salimos de las cuatro paredes, de ahí, de nuestro contexto nada más. Pero hay personas que están más graves que nosotros. A su nombre, hermano. El mandato, hermano, no es aplastar. Y eso es lo que muchas veces nosotros hemos visto en iglesia. No, ya es así. Ya no, ya el palo que nació torcido así se muere. No, espérate. Si Dios tiene un propósito detrás de eso, hermano, Dios hace cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo creo en la restauración de hombres y mujeres. Yo creo que Dios hace algo en aquel que Dios tiene propósito y no lo deja hasta que se cumpla. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A su nombre sea toda la gloria. Ahora, el texto continúa en su andar y no está diciendo, cuando dice restaurarlo con espíritu de mansedumbre, y también, verdad, en ese contexto de pecado, no está diciendo que tú le vas a tolerar el pecado. No está diciendo, ay, ven, que yo soy adúltero, ay, sí, no te preocupes, eso no ha pasado nada. No está diciendo eso. Está diciendo restaurarle. Y el que de pronto tiene la imagen, otra imagen de la restauración es incluso quitar piezas y volver a poner piezas. Lijar donde está áspero, volver a echar el barniz cuando todo está listo. No es tolerar, hermano, pero sí hay que saber tratar. Hermano, tampoco es minimizar la gravedad de la falta. Hay personas que de verdad la han cometido, pero no ahora vamos a tener la idea de decir, bueno, todos somos humanos, no se preocupe, vamos a aceptar lo que está pasando. No, pero vamos a tener misericordia. Cuando dicen gloria a Dios. O sea, el texto no está diciendo que me tengo que convertir en un cómplice de aquella persona, un cómplice emocional de aquella persona. Me confesó algo, pero yo sé que lo está hundiendo en el infierno. Entonces yo tengo que saber tratar. Y si el trato es que hay que hablar con las autoridades, y si el trato es callar, pero yo ahí discipulándolo, dándole la palabra exacta, créeme que ahí haces mucho. Ese es el sentido. Y me gusta porque dice espíritu de mansedumbre. Pero ojo, muchos pensamos que la mansedumbre es debilidad. Yo soy manso pero no menso, dicen algunos, ¿verdad? Mansedumbre, hermano, significa literalmente, aleluya, fuerza bajo control. Fuerza bajo control. Mansedumbre es eso. Dice espíritu de mansedumbre. O sea, la intención del apóstol Pablo es decir, no debilites la idea del pecado, sácalo de ahí. Pero ¿cómo lo vas a sacar? Si a veces hay que usar la fuerza, úsala controladamente. Amén, hermano. Si tú le preguntas a los bomberos, ellos incluso hacen incendios. Se supone que ellos deben apagar incendios, ¿verdad? Pero ellos hacen incendios a veces controlados, ¿verdad? Para disminuir la maleza y demás. Y hay momentos, hermanos, donde es difícil meter tu mano allá en ese lodo y revolver las aguas de aquello de lo que pasó. Y lo digo porque lo vivo casi a diario con muchos de los que estamos aquí, y no de los que estamos aquí únicamente, sino afuera, a personas, hermanos, que de alguna forma nos buscan para oración. Pero yo entiendo que no solamente es orar, entiendo que nos buscan es porque las personas están sesgadas y nos buscan como punto de equilibrio. Hermano, hay oportunidades en donde a ti te da miedo destapar esa olla, porque va a salir lo podrido de ella. Pero usa la fuerza con control. A veces hay que sacar esa olla, destaparla, perdón, y sacar lo que está adentro para limpiarla bien.
Esto me dicen gloria a Dios. Sí, pero no, pastor, la Biblia dice que soy nueva criatura. Sí, y eso se entiende en naturaleza, pero hay cosas que puedes estar acarreando por el pensamiento del pasado, por ideas del pasado. Y eso, hermano, lo que hay que hacer es, a veces hay que ponerse los guantes, no solamente los quirúrgicos hasta aquí, sino esos que son hasta acá, ¿verdad? Que es para allá lo pesado, ¿verdad? La parte del hierro, todo demás. Se necesita otra clase de guante. Lo hablaba con alguien en estos días, donde me tocó destapar la olla. Y mira, un momento, yo no me voy con rodeo. Tú eres esto, esto y esto. Y por eso hice esto y esto y esto. Y ese esto era un contexto de pecado. Y sí o sí, hermano, me tocó, para poder sanar ambos corazones, me tocó destapar ese pasado. Y decir, te recuerdo esto y esto y esto. Y el Señor lo hacía constantemente. Acuérdate de la cantera que fuiste sacado. Eso es, mira, recuerda que no eras nadie, Israel. Es el mismo Dios. Y siendo Dios justo. ¿Cuánto me dicen amén, hermanos? Sí, está bien, hay que olvidar. Y Dios hace borrón y cuenta nueva. Pero hay cosas que hay que romper de raíz. Hay cadenas que venimos arrastrando. ¿Qué pasó? Estás repitiendo la misma conducta de papá del pasado, borrachón, mujeriego, chismoso, chismosa, en fin, ¿verdad? Hay muchos contextos. Miedos, cobardías. Hay que ir a ese pasado y con la ayuda del Espíritu Santo y con bisturí celestial abrir esa herida, sacar ese hueso roto y restaurarlo con espíritu de mansedumbre. A su nombre, hermano. Porque si ignoramos las heridas, si las ignoramos, a ver, no me importa, yo no voy para allá, nos volvemos duros nosotros mismos. Y nosotros mismos nos estamos endureciendo nuestros corazones. Pero por el otro lado, ay, pobrecita, ay, no te preocupes, no ha pasado absolutamente nada. Y idolatramos la herida, vamos a producir es un victimismo. Es decir, esa persona, nosotros no la vamos a sacar, sino que la volvemos víctima. Ay, tú eres pobrecita, ay, no te preocupes, ay, sí, nadie te entiende, todos te odian. Y no es así, ¿verdad? ¿Cuántos levantan sus manos y dicen gloria a Dios? Lo que hay que entender es que el dolor es real, mi amado hermano, pero tenemos un Dios soberano que hace las cosas poderosas. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Dios es soberano. A su nombre, hermanos, a su nombre. De cuando comenzamos a tratar el dolor, aleluya, como explicación final de toda conducta, desplazamos la doctrina de la autoflagelación. ¿Por qué? La persona dice, por mi culpa, por mi gran culpa. Y le da y se siente mal. Momento, quizás esa persona no necesita abrir la tapa, sino sellarla y enterrarla y no acordarse más de eso. Entonces me dicen amén, hermanos. Recuerda que es con la guía del Espíritu Santo que hacemos esto, hermano. Así que hasta este punto yo quiero ser más franco de lo que he sido hasta el momento. Si alguien escucha que alguien está sufriendo y en este tiempo hay una mal llamada enfermedad que se llama la ansiedad, y digo mal llamada porque los médicos, para todos es ansiedad ahora. Para todos, no que me duele la cabeza, ansiedad. No que me duele por ansiedad. Entonces están como exagerando eso, ¿verdad? Y están metiendo a esas personas en esa mochila sin salida. Pero en estos días estuvimos hablando con alguien que sufre de una depresión muy crónica. O sea, si esa persona no la internan, esa persona es agresiva. Hasta ese punto estábamos. Ahora el Espíritu Santo nos guió a decirle que
Y nos dimos cuenta que el problema no era otro, sino orgullo. El centro quería ser ella, o esa persona, mejor dicho. Y esa persona quizás nadie se lo había dicho de la manera como se lo dijimos nosotros. Tú sabes que nosotros somos especialistas en decir verdades que nadie dice. Gloria al Señor. Y con el amor y que el temor que nos cogiera por el cabello y nos ahorcara, le dijimos: el centro no eres tú. Si comienzas a mirar a tu entorno, no tendrías pensamientos suicidas, porque la persona que se suicida es un cobarde, porque dice: yo soy el que estoy sufriendo, y no le estás prestando atención que vas a dejar en esta tierra gente que va a sufrir ahora por ti toda la vida. Así que tienes que centrarte en algo, tú y Dios, Dios y tú. Abrió los ojos y yo dije: aquí ya nos mató. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero gracias al Señor hizo la obra. Se abrió un poco más y nos comenzó a decir otras cosas. Y allí, bueno, oramos por esa persona. Pero ojo, si nosotros vamos a apechichar el dolor de la persona, es posible que no le estemos ayudando. El psicólogo, cuando tú vas a una consulta, lo primero que comienza a analizarte desde que te sientas, cómo doblas las piernas, cómo haces las formas en tus manos y demás, los gestos. Y esa persona dice, ya comienza a evaluarte. Bueno, el Espíritu Santo no solamente con los movimientos, el Espíritu Santo, como está dentro del creyente y está en ese lugar, toca esa fibra del corazón y discierne los pensamientos y las intenciones, y el Espíritu Santo hace la obra a través de la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A través de una oración, a través, hermano, de un consejo de parte del Señor. No es decirle, supéralo ya, no ha pasado nada. No, las personas que están sufriendo de ansiedad y de depresión, la verdad sí están sintiendo lo que están sintiendo. El problema es que lo causa es algo exagerado. No es, hermano, la realidad. Y hay que bajarlos a la realidad de Dios. Dios está contigo, y si está contigo, nadie en contra ti. El temor baja, a su nombre la ansiedad baja, y eso lo que hace es que confías más en Dios y te vas alejando del pecado. Eso, hermano, es lo que el Espíritu Santo ha hecho en este tiempo en la iglesia. Hay gente que está así. Otra persona dijo que la iban a medicar porque no dormía. Estábamos en una conexión y le dijeron, ya la habían llevado a psiquiatra y recomendaron que se tomara la pastillita. Y con mucha prudencia, uno tampoco es doctor, pero yo le dije, me tomaste la pastilla, pero ten presente que eso lo que tiende es a que tú te vuelvas adicta. Pero mira, te entrego esto, un texto bíblico, una oración, y eso comienza a ser como parte de la terapia espiritual para esa persona. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? O sea, no es decir, supera lo que eso fue hace años, es decirle, ten fe en el autor de la vida. No es espiritualidad al decirle eso, yo soy muy espiritual. Oye, recibe ahí no ha pasado nada. No, espérate. Ahí lo que estamos haciendo es ser insensible a lo que está pasando en ese momento. Pero también está el otro lado del espectro, ¿verdad? Donde uno dice, ese es un trauma. Ellos vienen así todo, ¿verdad? No se sujetan, no hacen las cosas normales como personas porque vienen con un trauma. Entonces uno se come el cuento. No, tiene trauma, está traumado. No, señor, hay que confrontar, hay que sacarlo de ahí, porque entonces se va a quedar con el trauma. A su nombre sea la gloria. Y entonces, por estar con ese tema del trauma, no se llama el arrepentimiento. No, es que no me va a parar bola. Hay que llamarlo arrepentimiento para que pueda entonces ser salvo. A su nombre, hermano. No solamente con pasión. Aleluya. Sino también con discernimiento. ¿Cuántos levantan sus manos y dicen gloria a Dios? ¿Qué hace un discipulador aquí? Escucha. Importante
En ventas, hermano, ganas ventas porque escuchas. La persona está hablando, no hables tú. Lo primero que me dijeron a mí cuando hice los seminarios de ventas, de asesoría, le enseñaban no a vender, sino a callarse a uno. Porque el mismo cliente te está diciendo cuál es la necesidad verdadera. Tú tienes que parar bola a su nombre, hermano. No, sí, que tengo 3 hijos y verdad, y qué edades tiene. Y no, sí, imagínate, el otro juega y ya te dijo varias cosas. Que necesitaba una póliza de hogar, que sus hijos jugaban y necesitaban asegurarse de vida, y que de paso, si lo llevabas al colegio, necesitaba la póliza del carro. A su nombre sea la gloria. Escuchar. ¿Qué hacemos nosotros allá en los puntos de conexión? Escuchar. Escucha más. Porque a veces nosotros estamos hablando, yo sé doctrina, yo sé tan, y la tiramos, todo el mundo sepa que sé. Cálmate, Pedro, como dijo el filósofo de Jehú. Escucha más. Es más, hagamos un ejercicio nosotros. Escucha más a tu pareja. Es que él es malo, ella es mala, es que ella es tremenda, es que él es tremendo. Pero entonces calma la neura y escucha y atiende el por qué. Mira, cuando la pastora viene, no, imagínate este caso. Y, pero ¿qué le dijiste tú? No, pero mira, pero ¿qué le dijiste tú? Y o sea, yo trato es que me dé más información de lo que porque así, de ahí parto yo. Mano, el arte de escuchar. Ahí tienes un mensaje, evangelista, el arte de escuchar. Escucha más. Te vas a dar cuenta que te está diciendo todo. Pastor, no voy para la iglesia porque no me tienen en cuenta. Ya te dijo mucho. Iglesia es conexión con Dios, y no voy es porque de alguna forma se desconectó de casa. El problema no es la iglesia y no ir, el acto de no ir, sino es que se desprendió de la oración, de creer en Dios. Ya te está diciendo todo. Servicio, frustración. Claro, la cosa está terrible. Tiene una lucha interna. Satanás está dándole duro. Tienes que ponerte unos zapatos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A su nombre sea la gloria. Imagínate que llegue un hueso partido y el cirujano diga, no, eso no es nada, eso nada más se dobló así ya. ¿Qué tal que el médico fuera así? Hermano, y existen, oyeron, pero en el buen médico dice, espérate, vamos a analizar, ¿verdad? Lo primero que hacen es, si está muy hinchado, es bajarle la hinchazón para poder, muy inflamado, para bajarle la inflamación para poder que el rayo X entre hasta el final. Y es por eso que a veces se demora, y nosotros como pacientes, como familiares de pacientes, mira, pero mira, y evangélicos peleando, bendito sea el Señor afuera. Cálmate, lo que el médico está tratando de hacer es ayudar, pero tiene que usar las herramientas buenas. No estoy justificándolos, pero hay actos que de verdad ameritan entenderlo. Entonces, ¿qué hace el médico? Lo analiza y alinea. ¿Hay dolor? Claro que sí. Que Dios te guarde, pero un hueso partido duele. Y el médico tiene que implementar dolor. Como están cortando el hueso, hermano, es como si el carpintero cogiera un serrucho. Hermano, duele. Tanto levantan sus manos y dicen gloria a Dios. Muy bien, mi segundo punto es entender, distinguir entre pecado sufrido y pecado cometido. Distinguir entre pecado sufrido y pecado cometido. Y aquí sí quiero que vayamos a la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Muy bien. Mirad bien, dice el texto 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué significa este texto?
el contexto que sale este texto es en el tema del sufrimiento y la disciplina. ¿Qué está haciendo el autor? Él no está negando que haya dolor, porque incluso él lo que está haciendo es advirtiendo, ¿verdad? Que puede producir alguna raíz de amargura. Amén, hermanos. Y la amargura no es un dolor en sí, pero la respuesta, sintiendo la amargura, la respuesta sí puede ser de pecado. ¿Me hago entender? Todo el mundo va a ver, va a escuchar y va a sentir que lo están humillando. Todo el mundo. Pero una cosa es que yo vea eso y otra cosa es que basado en eso yo reaccione terriblemente. Es ahí donde está el pecado. ¿De acuerdo? Todos podemos ser humillados de alguna forma. Pero ¿cómo reaccionamos? Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que no significa esto? No significa que el sufrimiento sea imaginario. No significa que la persona a quien tú estás discipulando está delirando en la idea. No, recuerde ponernos los zapatos. Pero ojo, no significa que la víctima inventó lo que pasó. Tampoco significa eso. No significa que incluso todo sufrimiento sea una disciplina directa de parte de Dios. Entonces mira, tiene que analizar en qué punto. Y eso, hermano, me exige a mí como discipulador estar más pegadito al Señor. A su nombre, hermanos. Hermano, cualquier persona puede ser traicionada. Cualquier persona. Y eso es un pecado sufrido. ¿Por qué? Porque me siento traicionado. Amén. Pero puede desarrollar resentimiento, ojo, resentimiento crónico, cuando estoy reaccionando basado en eso que estoy sintiendo. Y es donde me siento traicionado, voy a quitarle la vida a otra persona. Le voy a hacerla peor. ¿Ya ves? Un sufrimiento que es real, un sufrimiento que se desarrolla en cada corazón. Pero cómo tratarlo y cómo verlo es donde está la clave. ¿Me dices amén, hermanos? Las personas que te están contando o te van a contar, no es decirle que están locos, porque a veces no lo decimos, sino que lo pensamos, no, esa persona. Pero lo que sí hay que hacer, hermano, es discernir en el Señor. Porque si solo tratamos por lo que sufrió, tú sufriste un trauma, te cascaron cuando estabas bien pequeñito y quedaste así, ¿verdad? Y no lo llevamos a organizar su corazón a lo largo del consejo, entonces no estamos discipulando a nadie. Recuerda que el discípulo hace un discípulo cuando le muestra cómo lo hizo el maestro y cómo lo deberíamos hacer nosotros. Tú me dicen gloria a Dios. Y peor aún, no hicimos el trabajo de cerrar la herida, sino que se la dejamos abierta y que se desangre. Hay personas que vienen 1 o 2 veces a la iglesia y mira lo importante de tener a alguien como nosotros que estamos aquí, todos los que estamos aquí, alguien con este conocimiento, porque una persona llega con incertidumbre, seré aceptado, me van a señalar como en la otra iglesia, y cuando te ven a ti que comienzas a unirte a su conversación, a orar por él, a entenderle, hermano, esa persona comienza a cerrar la herida que viene abierta. Entonces me dicen amén, hermanos. A su nombre sea la gloria. Mira lo importante de discernir. Pero ahora escúchame con más atención. Tu herida explica parte de la historia. Esa persona te va a contar su herida y de la manera como la está asociando para toda su vida, te está diciendo mucho. El tiempo que ha durado a encerrarla, en perdonar, en pasar la hoja, es el tiempo donde Satanás le ha dado duro a esa persona. Y cuando no tenemos esta formación, ¿qué es más fácil? Ignorarlo, decirle que se lo lleve el diablo, y no hicimos nada. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A su nombre. ¿Es claro el punto?
O sea, cuando acompañas a alguien en el discipulado, Dios te pone un corazón tierno para que respondas bien, para que le ayudes a salir de ese resentimiento. O sea, porque hay personas que nos buscan, no es porque seamos los mejores, quizás somos los menos indicados, pero bueno, en el campamento, ¿verdad? Hubo una persona que me dijo, a mí sí me gusta escuchar a la pastora porque ella se mete en la historia. Yo le estoy contando algo y ella llora conmigo. Ella se mete en la historia. Entonces, ¿verdad? Yo sé que entre peleas de esposo y esposa nadie se debe meter, pero hay alguien que tiene que hacer algo. Y llamar y escuchar y entonar, y de pronto hay algo que está desafinado y volver a enrutarlo. Hermano, eso se necesita en un discipulador. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No vamos a acusar a buenas y primeras, vamos a pastorear. Y eso es el encargo que el Señor nos da. Y hablando de heridas y de infecciones, hay que mirar qué tipo de herida, como le dije al principio. Y hay una que se causa, hermano, directamente por el accidente, pero otra se puede agarrar incluso en el mismo quirófano. Son dos clases de infecciones distintas. Y aquí está la señora Geo, que es experta en esto. ¿Por la? Exactamente. Mire, cuando yo estaba asegurando las clínicas, ninguna compañía, ojalá esto no lo estén escuchando, ninguna compañía quería asegurar la Clínica General del Norte, porque hay una tasa de infección mayor, o había en ese momento una tasa, ¿verdad?, de infección, porque cada centro de salud tiene una tasa de infección. Unas son más mínimas que otras, pero esa era muy altísima. Es por eso que cada persona que caía en el pasado, en esa clínica, yo le oraba al Señor para que la sacara rápido. Amén. Y por si la sospechas, todavía oro para que la saquen rápido de ahí. Amén, hermanos. No, pero es que eso nada más es allá, no, señor. Ven y te echo un cuento. Vivimos y cohabitamos con bacterias y virus. Para meter un botón, alguien viene aquí con aire, con gripa, y al día siguiente venimos todos con moco. Habitamos con eso, con el polvo, con el virus y demás. Pero mira esto. El buen discipulador es un cirujano, espiritualmente hablando, y tiene que analizar de dónde viene la infección. Si es algo que se inventó o es algo que es real. Ambas cosas pueden causar daño. Amén. El caso de alguien que fue abandonado por su padre, que su padre maltrataba a mamá de palabras, de golpe físico. Esa es una infección que el niño comienza a tener desde adentro del hogar. Y el niño, cuando crece, si Cristo no hace algo en la familia y en el propio niño, ese niño va a repetir lo mismo, quiera o no quiera, porque tiene un virus adentro. Pero el otro virus o la otra infección es que aún sabiendo eso y es cristiano, hermano, y alimenta ese dolor, entonces esa infección, hermano, es más grave porque está más adentro y no lo quiere soltar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hace un discipulador? Cambia el corazón, el rumbo del corazón. Pero pastor, me habían dicho que era el Señor que cambiaba. Claro, pero Dios necesita un instrumento, tú como discípulo. A su nombre, hermanos. A su nombre, hermanos. Y aquí entramos ya a la parte crucial. Si hay traumas, pero apunta a la identidad de Cristo, no al trauma en sí, apunta a la identidad de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, no, él es así, eso no lo cambia a nadie. Incluso estamos hablando con la persona y tenemos ese pensamiento, él no va a cambiar. Lo que yo le diga no le va a prestar atención.
Entonces aquí este punto, hermano, es donde nosotros tenemos que mirar, no el del trauma, sino el quien cambia el trauma. ¿Cuánto dicen amén? Y mostrarlo allí a esa persona, a ese individuo. Y aquí es un texto famoso que escogí entre muchos, 2 Corintios 5:17. Muy conocido, muy rápido, porque ya usted lo conoce. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Nuevas en quién? En Cristo. Y me gusta porque ese es un lenguaje de unión espiritual. No es autoayuda. Todo lo puedo en mí, que me fortalezco. Todo lo puedo en lo que yo adquiera. No, está diciendo en Cristo. ¿Por qué? Porque el trauma, hermano, hace que la persona se centre en ella. Pero hay que sacarlo de allí. A su nombre, hermano. Lo sacamos de allí y le decimos: si alguno está en Cristo, no en ti, en Cristo, nueva criatura eres. Y lo sacas de ahí. No es que esa persona va a mejorar, es que yo soy un Rudy mejorado. No, tengo que ser un Rudy nuevo. A su nombre, hermanos. Tú tienes que ser un hombre, una mujer nueva. Eso se llama nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva, no mejorada, no más o menos ahí embolatadita, no, nueva criatura es. Y ojo aquí, no me vayas a malinterpretar. Cuando decimos nuevo, no quiere decir que no vas a tener heridas cicatrices de heridas. Quiere decir que aunque estén las heridas, solamente vas a recordar sin dolor. Voy a repetir eso. El nuevo creyente, Dios lo perdonó y él se perdonó a sí mismo. De lo que hizo, de lo que le hicieron, se va a acordar, pero ahora se va a acordar sin resentimiento. Va a decir: gracias porque lo permitiste para que yo esté en tus caminos de nuevo. A su nombre, hermanos. Dale ese aplauso al Señor. Decirle a esa persona que las cicatrices no son lo que caracteriza a esa persona, sino es la nueva vida en Cristo. Todos aquí tenemos una vida pasada terrible. Y nadie me diga que no. Pastor, si yo iba a la iglesia católica. Sí, pero eras embustero. Pero pastor, yo iba y rezaba, pero le coqueteaba a la mujer ajena, al hombre ajeno. ¿Sí o no? Amén. O no nos acordamos cuando apuntábamos bolitas y le mentábamos la abuela a quien sea. ¿Uno te acuerdas que sacaste el machete el otro día y casi igual la oreja a Malco? A su nombre, hermano. ¿Tú te acuerdas? Bueno, aunque te acuerdes, eso no te identifica, ¿verdad? Porque ahora eres nuevo en Cristo Jesús. Eso es lo que hace Dios. Se llama justificación. Cuando yo me merecía el castigo, Él, mi abogado, me dijo: yo lo defiendo, pero yo pagué por Él. Me justificó, me salvó y me tiene en la iglesia, confiando en los atributos de Cristo. A su nombre, hermanos. A su nombre. Si tú vas al psicólogo hoy, y yo respeto mucho esa ciencia, pero aparte de ser ciencia, creo que es una religión. Yo tengo mis conceptos, pero ¿qué es lo primero que te dicen? No te van a quitar el trauma. Haces que lidies con él. Dan vueltas al trauma. Como esa persona tiene esto, vamos a medicarlo alrededor de eso. Nunca te quitan eso, sino que te ponen a girar en torno al trauma de tu ansiedad, del abuso. Sí, tienes que reconocer que has sido abusada, mujer, has sido abusado, hombre. Pero tú cuando veas a otro hombre, para que te quedes en la esquina y no hagas nada, y protégete en la mente y tal. Pero el Señor dice: no, nueva criatura, las cosas viejas pasaron. ¿Quién dijo miedo? Dios hace nuevo aquellas cosas. Cuando, ¿verdad? He escuchado los testimonios de personas que han sido violentadas en su cuerpo, y no tanto porque hubo relación
sin consentimiento, sino que hubo también abusos de otra clase. Y esas personas tenían miedo a llegar al matrimonio. Y cuando le decían que ya era tiempo de casarse, no, yo no voy a casarme. Eso es terrible. Hermano, el psicólogo hubiese dicho: no te preocupes, sigue así toda tu vida. Pero el Señor hace algo nuevo, a su nombre sea la gloria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios comienza, hermano, me acuerdo yo de una joven que fue abusada. Hermano, esa joven llegó a la iglesia, decía: yo no quiero, eso me da miedo, que me destruyan el corazón y recordar esas cosas. El Señor en una mañana, aleluya, estábamos orando y cayó el Espíritu Santo con violencia. Esa mujer danzaba, hacía como chivo, hacía como perro, hacía como todo, hermano. El Señor la libertó, aleluya. Hoy está casada y tiene una niña, su nombre sea la gloria. Un matrimonio de ejemplo. Dime si eso no lo hace el Señor. Dime si eso no es aleluya, el mejor médico de médicos. Eso es lo que hace Cristo y es lo que nosotros mostramos a la gente. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Nadie puede señalarte por lo que hiciste en el pasado. Eso está bien, pero nadie, hermanos, puede juzgar lo que Dios está haciendo. Actualmente, bueno, las personas dicen: ¿por qué? No llena requisitos, eso es esto y esto es lo otro. Hoy vemos a gente que está funcionando en el ministerio. A su nombre, hermanos. Así que si tú tienes esto claro, si yo tengo esto claro en mi mente, en mi oración, va a haber personas que vas a ayudar más, desde la óptica que te la crees. A su nombre, hermanos. A su nombre. Y cierro con esto ya. Filipenses 1:6. Recuerda, no solamente es identificar, no es sanar, sino es acompañar. Una persona que va al médico después de haber sido operado, enyesado o le pusieron clavo, él le toca ir al médico porque el médico necesita acompañarlo en el proceso. Y Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, Dios comenzó la obra restaurando. Ya te dije, quizás con dolor o entendiendo la infección y demás. Aleluya. Dios perfecciona. Tú solamente acompañas. Tú no eres el que vas. Recuerda que eso produce paciencia. Cuando tú dices: no, ya estoy aburrido, esa persona siempre hasta me corrió la abuela el otro día. No, calma, que el que va a cambiarlo es el Señor, no tú. El discipulador no es el Salvador, es el instrumento. Pero tampoco significa ser pasivos en el proceso. No significa dejar que el pecado continúe en esa persona. Es estar pendiente, porque hay recaídas. Y no solamente es el trauma de físico por la pierna o lo que pasó en el accidente de moto, que Dios guarde a los hermanos que tienen moto, ¿verdad, hermano? Pero es el trauma que queda después. Y ahora, ¿cómo vuelvo a montarme en la moto? Ahora me da miedo caminar porque me duele. A su nombre, hermanos. Entonces ahora hay que trabajar con paciencia. No va a caminar igual, mi hijo, que tú. Y a veces el hermano se le olvida cuando también salió de allí. Como dice el dicho coloquial, el cura se olvidó cuando era sacristán. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hoy no le tenemos paciencia. Oye, pero tú y yo no éramos así igualitos. Amén. Así que lo que te digo es que hay algunos discipuladores que aquí en este punto se están cansando. Ay, no. Voy y nada más son 2. Pero porque por esos 2 o 3 Dios está haciendo algo. Me dice un gran amén ahí, hermano. Porque tú no eres el que produces algo, Dios es el que produce todo. No dejes de insistir. Ten paciencia, pero echa para adelante. Amén, hermanos. Eso se llama santificación progresiva. Y hay muchos hermanos
que los que hoy no están aquí, y no porque no pudieron venir hoy, sino porque ya dejaron a Cristo, hay que seguir teniendo paciencia, hermano, porque Dios algo va a hacer en esas personas. Amén. Te invito a que te coloques sobre tus pies. Vamos a orar precisamente por esa petición. Que Dios vuelva a traer y nos vuelva a usar con esas personas. Amén. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Levanta esas manos, hermano, y como si estuvieras clamando de vida o muerte por algún familiar sentido tuyo, allí te pido que ores junto a mi Padre. Es tu palabra la cual, Señor, nos hace reaccionar, y hemos reaccionado a la misma. Tú nos has dicho cuántas verdades, desde el predicador hasta mis hermanos aquí presentes. Hemos escuchado tu voz. Hemos escuchado, Señor, que necesitamos, oh Dios, ser pacientes. Pero hay algunos que están afuera, Señor, y hoy clamamos por ello. Así como has hecho el milagro, Señor, así como has venido haciendo la obra en cada uno de nosotros los que estamos aquí, Padre, continúa haciendo la obra por aquellos que están aún apartados. Aquellos, Señor, que a veces no nos da ganas de seguir hablando porque parece que van hacia atrás, Señor. Padre, tráelos en pos de ti. Dale las experiencias que necesitan. Dales el toque que necesitan. Señor amado, te pido que tú los traigas de nuevo, que tú los llenes de tu espíritu. Señor, úsanos a nosotros, a esta generación o la que viene. No importa, Señor amado, el tiempo, oh Dios, pero sí importa la calidad de la misma. Señor, te pido en estos momentos que ministre, rompas toda cadena, rompas todo yugo que Satanás ha puesto en las mentes, ha puesto en los corazones. Señor, el no valgo, el no sirvo, Señor amado, el que Dios no me escucha. Rompe esas cadenas ahora, rompe esas cadenas ahora, Señor, y trae a consideración esta tu palabra. Llévanos de nuevo a ir a discipularles y a traerlos a este lugar, primeramente a Cristo y luego a este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por cada uno de mis hermanos, en el cual los bendigo con toda bendición del cielo. Suple todas las cosas, ayúdale en medio de la enfermedad, dale fuerzas, Señor amado, a cada uno de mis hermanos, los que vienen orando. Te pido que tú les ayudes también, Señor, dale las fuerzas para resistir, oh Dios, lo que viene, por el poder que hay en tu palabra. Señor, muchísimas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Mi hermana Jaylin.